¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter de la Torre. Bienvenidos a su canal Culturízate. En este canal nosotros siempre tomamos un caso polémico y buscamos dar un comentario legal porque hay muchas cuestiones jurídicas en ese caso que no todas las personas entienden. Y es importante saber el aspecto legal de un caso cuando se vuelve polémico, famoso, para poder criticarlo, para poder comentarlo o para poder dar una opinión sobre cuestiones parecidas. Esa es la finalidad de este video. Vamos a comentar la denuncia pública que ha hecho la actriz María Couto al actor Andrés Vice por presunto acoso sexual y maltrato. Todo esto ocurrido durante el año 2015, durante el año 2016. ¿Cuál es la finalidad de este video? Un hecho que sucede en un momento dado, que en ese momento esa conducta, ese hecho no es considerado delito, pero posteriormente sale una ley que considera que este hecho sucedido en el pasado y es delito. Esta ley puede sancionar de manera retroactiva, es decir, con efectos para atrás, a hechos ocurridos en el pasado. Eso es posible. Además vamos a comentar si todas las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso sexual, todos los delitos de la libertad sexual. ¿Hay un tope de tiempo para que estas personas, las víctimas, puedan denunciar? ¿O por el contrario, todos los delitos de violación sexual son imprescriptibles? Eso vamos a comentar en este video. A ver, la actriz María Couto ha hecho una denuncia pública. Ha dicho que cuando trabajaba con Andrés Vice, cuando eran protagonistas de la novela y hacían de novios, el actor Andrés Vice reiteradas oportunidades le habría acosado y le habría maltratado. Vamos a suponer que lo que ella dice es cierto. Digo esto porque en un proceso penal uno debe probar lo que dice, lo que argumenta. Uno debe probarlo. Por lo tanto, vamos a suponer que María Couto puede probar con testigos, con otras personas, otros actores, que Andrés Vice la acosaba. Este hecho que sucedió, se presume que antes del 2016, porque en esa época terminó la serie. Vamos a decir 2016. Este hecho que sucedió en el 2016, que supuestamente habría realizado Andrés Vice, ¿era acoso en ese momento? ¿Era delito? Eso vamos a ver. María Couto dice básicamente que Andrés Vice realizó estas conductas. Andrés Vice le intentó besar en 3 oportunidades. La primera, María Couto le dijo que no, la segunda le dijo tienes novia y la tercera le dijo no me gustas. Eso se puede entender como una insinuación sexual en donde no hay consentimiento y rechazo. También dice María Couto que reiteradas oportunidades ella tenía que hacer esto, porque cuando el actor pasaba por detrás le intentaba rozar con su pene sus nalgas. Ella lo ha dicho textualmente. Esto se puede entender como un roce corporal indeseado. Y por último, producto del rechazo de la actriz María Couto a este comportamiento del actor Andrés Vice, él habría tomado una actitud agresiva, hostil, y como hacían de novios, cuando la tenía que abrazar, la ahorcaba. Esto lo vemos como un trato hostil y agresivo producto del rechazo. Todo esto que dice María Couto que hizo el señor Andrés Vice en el año 2016, califica como hostigamiento. Todo esto, el hostigamiento es un tipo de acoso sexual. El acoso sexual es el asedio, el hostigamiento que se hace contra una persona. Esta conducta calificaría como delito actualmente. Pero ¿saben lo que pasa, amigos? Que esto sucedió en el año 2016 y el acoso en el Perú recién es delito en el año 2018. En septiembre del 2018 se sacó una ley en el Congreso que sancionó justamente esta conducta que presuntamente habría cometido Andrés Vice como acoso. Pero esto sucedió en el 2016. Tú no puedes denunciar, procesar y condenar a una persona por un hecho que al momento que ocurrió no era delito. El artículo 103 de la Constitución. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo. En español, si saca una ley el Congreso y dice que desde septiembre de 2018 el acoso sexual, es decir, el hostigamiento va a ser delito, solamente se aplica a los hechos que ocurran después de septiembre de 2018. Todo lo que ocurrió antes de septiembre de 2018 no puede ser condenado ni procesado por acoso, porque la ley se aplica para los hechos posteriores. La ley no tiene efecto retroactivo, no tiene fuerza para atrás. Incluso si uno va, amigos, al Código Penal, el Código Penal dice
El momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el actor ha actuado, es decir, en el año 2015, 2016, donde supuestamente Andrés Vice habría realizado esas conductas, en ese momento se cometió el delito. Por lo tanto, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de que se cometió el hecho. Oye, en el 2016, en el 2015, esa conducta no era considerada delito. Por lo tanto, no se puede denunciar, ni procesar, ni condenar a Andrés Vice por esa conducta. Si María Couto formaliza la denuncia, el abogado de Andrés Vice va a interponer lo que se llama excepción de procedencia. Oye, me está procesando por un hecho que en ese momento no era delito. De hecho, amigos, yo he dicho que la ley no tiene efectos retroactivos, ¿no? Pues bueno, hay una excepción. Una ley posterior se puede aplicar a hechos consumados, anteriores. ¿Saben cuándo? Cuando beneficia al procesado, cuando beneficia al condenado. Si a mí me condenan por un delito y sale una ley que dice que ese hecho ya no es delito, yo salgo. Si a mí me están procesando por un delito y sale una ley que dice que ese hecho ya no es delito, termina el proceso. Si a mí me condenaron a 20 años de cárcel, pero mientras estoy cumpliendo mi pena, sale una ley posterior y dice que ahora la pena va a ser de 10 años, o se reduce o si ya cumplís algo. O sea, en materia penal la ley sí se puede aplicar para atrás, pero siempre y cuando beneficie a la persona, no la perjudique. En este caso perjudicaría a Andrés Vice. Por lo tanto, como en el 2016 el acoso no era delito, no se le podría ni denunciar, ni procesar, ni condenar a Andrés Vice. Ahora, uno podría decir, pues bueno, entonces vayamos a actos contra el pudor. Actos contra el pudor es la conducta que hace una persona que no tiene la finalidad de querer tener relaciones sexuales, como la violación sexual, sino simplemente busca rozarte y tener un placer. María Couto dice que Andrés Vice le habría rozado en varias oportunidades, habría pasado su pene por sus nalgas, y esto podría calificar como un acto contra el pudor, un acto libidinoso, que sí es delito, que en esa época sí era delito. Pero ¿saben lo que sucede, amigos? Que en esa época los actos contra el pudor exigían que el sujeto ejerce el acto contra la víctima por amenaza o por violencia. Algo totalmente risible, porque en la mayoría de los casos de actos contra el pudor no hay violencia ni hay amenaza, simplemente hay una falta de consentimiento. Imaginen la situación de aquellas personas hay muchos videos en YouTube que están en el bus, en el metro, en el subterráneo, aprovechando que hay mucha gente, se ponen detrás de la chica y empiezan a rozarla. Y hay muchas personas que eyaculan. Ese es un acto típico contra el pudor. El sujeto no tiene la finalidad de tener acceso carnal, tener sexo con la persona, pero sí busca un placer a través del roce. Pero en este caso, ¿hay violencia? No. ¿Hay amenaza? No. Simplemente hay una falta de consentimiento y un aprovechamiento del contexto, que hay mucha gente y me pongo detrás. Obviamente estaba mal tipificado el delito de actos contra el pudor. Y otra vez, recién desde el 2018 se modificó los actos contra el pudor y ahora ya no se exige que haya violencia o haya amenaza, simplemente se dice sin consentimiento. Por lo tanto, tampoco se podría procesar a Andrés Vice por acto contra el pudor, porque ese roce que hizo, si lo hizo sin violencia o amenaza, se entiende, ¿no? Simplemente se aprovechó del contexto, de la situación. Grababan una serie donde hacía el papel del novio, pues bueno, se aprovechó de la situación. Recién desde 2018, los actos contra el pudor no exigen violencia ni amenaza. Por lo tanto, como ya hemos dicho, una ley penal no se puede aplicar para atrás. Entonces, Andrés Vice no lo pueden procesar ni por acoso ni por actos contra el pudor. Entonces, las conductas que sucedían antes de 2018 no eran sancionadas, sí, pero eran sancionadas administrativamente. Desde el 2002-2003 hay una ley que habla del hostigamiento laboral, cuando alguien en el trabajo se siente hostigada por su jefe. Esa conducta no era delito, pero sí podía tener una sanción administrativa. Pero también, amigos, si uno lee la ley de hostigamiento laboral, dice, ¿no? Hay hostigamiento laboral cuando la víctima tiene que soportar, aguantar el hostigamiento, porque si no le terminan el contrato, porque si no la votan, porque es una condición para contratarla, o que producto del rechazo del hostigamiento, le disminuyeron el sueldo, la mandaron a trabajar a otra área, es decir, le dificultan la vida. No te voto, pero te dificulto la vida. Esto es grave.
Porque si María Couto podría irse por esa vía, tendría que aquí entrar el productor de la serie, Efraín Aguilar, y él ya ha dicho que en ningún momento vio una conducta impropia. Además, hay un plazo de prescripción. Es decir, María Couto o las personas que sufren hostigamiento en el trabajo antes del 2018 tenían 30 días para denunciar esto. 30 días. Por lo tanto, por ningún lado va el acoso ni el acto contra el pudor contra Andrés Vice. Algo importante que tenemos que comentar. También en el 2018, amigos, se sacó la ley y dijo, desde este momento, todos los delitos de violación sexual, acoso, actos contra el pudor, violación sexual de persona mayor, de persona menor, de persona incapacitada, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que un delito sea imprescriptible? Que el Ministerio Público y la víctima pueden denunciar en cualquier momento. Ya no hay un tope. Antes había un tope. Si un delito, los delitos en el Perú tienen mínimos y máximos. Supongamos, un delito, homicidio, 6 a 15 años. ¿Cuál es el plazo máximo que tú puedes denunciar? 15 años. Receptación, 2 a 4 años. ¿Cuál es el plazo máximo que tú puedes denunciar? 4 años. Los delitos de violación sexual son delitos graves, donde muchas veces el plazo para denunciar era 20, 30 años. Pero a pesar de eso, desde 2018 se dijo, son imprescriptibles. Por lo tanto, la víctima puede denunciar en cualquier momento. Eso es algo positivo. En conclusión, amigos, hay que entender que cuando tú cometes un hecho, tú tienes que ver si ese hecho es delito en ese momento, con una ley previa, una ley anterior. Si ese hecho no es delito y después se convierte en delito, no se te puede aplicar de manera retroactiva y sancionarte. La conducta de Andrés Vice, pues si se prueba, porque se tiene que probar, puede ser inmoral, falta de ética, pero no hay sanción penal porque en ese momento el acoso no era delito, tampoco hay sanción administrativa porque habría vencido el plazo que habría tenido Mayra Couto para denunciar 30 días. Y los delitos de violación sexual desde el 2018 no prescriben. Les invito a que hagan cualquier comentario, se suscriban al canal. Muchas gracias.